En todo caso, bueno, mucho gusto a todos, a los que me conocen, tanto como a los que no. Este año tuve el gusto de incorporarme a la sede de Guanacaste y la verdad ha sido una experiencia sumamente gratificante. Y bueno, primero que todo agradecerles a todos la invitación, especialmente a los chicos de la SOCIA, y felicitarlos muchísimo por este esfuerzo que han hecho, porque realmente prepararon una semana académica de lujo, con expositores muy completos. Y bueno, para mí realmente es un honor tener un espacio en esta semana. El día de hoy, como se podrán haber dado cuenta, un poco por la presentación del currículum, les voy a compartir sobre todo un área del derecho que disfruto mucho estudiar y para la cual, digamos, realmente, bueno, es una parte en la que me he especializado y que realmente disfruto bastante. En ese sentido, siguiendo un poco de la mano de la exposición del profesor, Bueno, vamos a dar unos minutitos porque parece que estamos teniendo algunos problemitas con el internet. perdón, ¿dónde me quedé? Listo, profe, ya la tenemos de nuevo. Estás iniciando. Ok, siguieron, lograron ver la presentación y nos quedamos en... Sí. Aquí, no, déjenme aquí. A ver si no me equivoco. Correcto, ahí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, básicamente lo que les iba diciendo es que me alegra mucho esta discusión previa que tuvieron y les quería pedir que por favor tengan en cuenta cada uno de sus conceptos a la hora de escuchar este análisis que les voy a presentar. Mi objetivo el día de hoy, más que venirles a ustedes con respuestas o con temas, digamos, ya resueltos, es hacerlos o proponerles una serie de preguntas, una serie de situaciones que quiero que tengan en cuenta, que analicen y quién sabe, tal vez más de uno le puedan inspirar incluso un tema de tesis o alguna situación por el estilo. Siento también que la presentación anterior pues dificulta un poquito el tema de discusión, pero sobre todo porque, bueno, voy a tener que defender un poco mi posición, ya que discutimos si el fin realmente del derecho es o no el acceso a la justicia, pero bueno, cada uno de estos elementos nos van a ayudar a analizar. Sin más preámbulo, digamos, sin más aclaraciones, sí me gustaría pues comenzar. En este caso, vamos a hablar un poco, antes de entrar como en estas situaciones que les quería presentar, vamos a entrar a hablar de algunos conceptos y sobre todo de la estructura o cómo se ha estructurado esta sociedad internacional y cómo funciona la sociedad internacional. No vemos, con el profesor Carlos hablamos de cómo la sociedad impacta la estructura normativa que conocemos como derecho, al mismo tiempo que el derecho va a impactar esa sociedad, ¿no? Dentro de esta estructura normativa que conocemos como derecho internacional o el ámbito internacional, hemos tenido un desarrollo normativo sobre todo de la mano del derecho internacional de los derechos humanos, pero también podríamos tal vez trazar este derecho al acceso a la justicia a un ámbito mucho más amplio, mucho más, incluso llevarlo al punto del ius naturalismo, donde nosotros concebimos y consideramos que esto es lo que está bien, ¿no? Que es la raíz, que es el derecho natural y es la forma en la que deberían ser las cosas. Pero bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, se dio un desarrollo normativo ante las atrocidades y bueno, la sociedad tuvo una reacción que fue hacer una reunión, digamos, o una codificación de lo que se consideran derechos básicos de las personas y los denominamos derechos humanos en aquel entonces. A través de diferentes instrumentos, estos derechos se han ido desarrollando
Y uno de ellos, que es uno de los pilares y no falta en ningún instrumento de este tipo, es el derecho al acceso a la justicia. Para nosotros puede sonar como muy sencillo, tal vez el concepto de acceso a la justicia, es tal vez muy intuitivo. Pero el desarrollo jurisprudencial, el desarrollo de lo que llamamos el soft law, digamos que es el desarrollo que se hace desde los organismos internacionales. Porfa, si tienen alguna pregunta con algún concepto que utilizo, no duden en hacerla. Ha ido dándole, por decirlo así, forma al contenido de este derecho y a establecer ciertos presupuestos, ¿no? A decirnos, bueno, ¿qué se requiere para que exista realmente un derecho de acceso a la justicia? Y en ese sentido, si ustedes analizan los instrumentos principales, digamos, de derechos humanos, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como es la Convención Europea de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos, usualmente vamos a encontrar dos tipos de disposiciones que son las que le van a dar contenido a este principio, a este derecho básico del acceso a la justicia. Y esos dos pilares son el derecho de toda persona a que sus derechos y obligaciones sean determinados por una autoridad competente e independiente en un procedimiento que respete todas las garantías, y el derecho a que esta persona tenga un remedio efectivo cuando sus derechos han sido afectados, ¿no? Entre otras cosas, el desarrollo jurisprudencial nos ha dicho que esto conlleva un derecho, o esto implica, entre otras cosas, un acceso a las cortes sin discriminación, ciertas garantías judiciales que conocemos como debido proceso, el tener acceso a un tribunal independiente, el contar con reparaciones integrales y sobre todo el desarrollo de mecanismos que puedan brindar estos medios efectivos, ¿sí? Y aún más en detalle, también se nos ha dicho, por ejemplo, esto es una elaboración del Comité de la ONU de Derechos Humanos, cuando se dedicó a desarrollar el contenido del artículo 14, nos dice que, entre otras cosas, este derecho implica una obligación para los estados de garantizar que ninguna persona se vea privada en términos procedimentales de su derecho a exigir justicia. Y además, que la legislación, ya estamos hablando de otra parte, no solo la obligación del Estado, no solo la parte administrativa, sino que dentro de la parte legislativa, se tiene que garantizar un grado de acceso suficiente para garantizar el derecho a una corte. Y la legislación debe ser capaz de lidiar con todas las situaciones que le son presentadas. Entonces, partiendo un poco de este entendimiento, digamos, de lo que es el derecho de acceso a la justicia, de estas precisiones conceptuales, quiero que nos vayamos a analizar la estructura del ámbito internacional. Y entonces vemos que el derecho internacional tiene ciertas diferencias respecto del derecho que estamos acostumbrados a trabajar al nivel interno de los países, ¿no? Y la primera y la más grande de todas es que no tenemos una asamblea legislativa. No tenemos un poder central que nos diga a nosotros como sociedad cuáles son las normas que tenemos que llegar, a las que tenemos que respetar, a las que tenemos que acogernos, sino que son los mismos sujetos que interactúan en esa sociedad, internacional, es decir, los estados, cada uno con sus propios intereses. Entonces aquí podríamos preguntarnos si aplica también lo que nos decía el compañero en la exposición anterior, sobre que las personas que están ahí haciendo la ley, cada quien representa su propio interés. Es cierto, representan sus propios intereses, pero en este caso son ellos mismos, o sea, no hay una parte de representatividad, es lo que quiero decir, son ellos mismos los que representan sus propios intereses y van a hacer esas leyes en función de sus propios intereses. No hay una persona intermedia, ¿sí? Y normalmente, digamos, cuando nosotros entendemos o conversamos sobre el esquema tradicional de derecho internacional, y me refiero al esquema tradicional porque es lo que se ha desarrollado, es lo que se ha alcanzado, es lo que se ha implementado desde tiempos inmemoriales, cuando la globalización como la existimos hoy en día no existía. Se comprende o se comprendió que el derecho internacional realmente puede ser una relación, sobre todo entre estados y organizaciones internacionales, limitados, donde estos eran los únicos sujetos. Se comprendía también o se imaginaba que los compromisos y obligaciones se adquieren entre estados para respetarlos entre los estados, y si hay algún tipo de incumplimiento, pues es el mismo estado el que va a tener que dar la respuesta o el que va a tener que accionar los mecanismos de responsabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos, o el derecho internacional empieza a avanzar, empieza a desarrollarse, incorporamos el tema de los derechos humanos o incluso el derecho internacional de inversiones,
vemos que esta estructura empieza a cambiar un poco. Y acá les voy a poner el tema, sobre todo, digamos, el esquema tradicional de una norma de derecho internacional, pero podría también tomarse en cuenta una norma de derecho internacional de inversiones de otro tipo, que usualmente son tratados entre estados. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Son tratados que han sido formados y adoptados por los estados, en los que los estados se comprometen ante la sociedad internacional a respetar o garantizar ciertos derechos para un tercero que no es parte de esa norma. Y esto pasa mucho, bueno, esto es, en el derecho internacional de los derechos humanos es muy claro. ¿Y quién va a ser la persona habilitada para responder a este derecho si hay algún tipo de incumplimiento? Bueno, en primer término, las personas a derecho interno, y en segundo término, en derecho internacional, ¿no? Siguiendo un poco el principio de subsidiariedad que nos explicó también el profesor Célimo Fuentes en la exposición del martes. Ahora, esto, digamos, de aquí empezamos a ver como que empiezan a haber discrepancias respecto del esquema tradicional, y estas discrepancias van a tener ciertos efectos que vamos a analizar más adelante. Ahora, sí quiero posicionarlos en el tema de que una norma de derecho internacional de derechos humanos tiene ciertos presupuestos, y esto quiero aclararlo para que sea más fácil analizar las situaciones que veremos más adelante. La primera de ellas es que el Tratado de Derechos Humanos obliga al Estado, y el Estado es el único que puede incumplir esas normas. Ya sea porque el Estado actuó infringiendo la norma de forma directa, ya sea porque no tomó las medidas suficientes para garantizar el acceso a ese derecho, o porque no intervino ante las situaciones de un tercero para garantizar el contenido. Pero además de esto, la norma va a proteger a quien se encuentra dentro de la jurisdicción del Estado, ¿sí? ¿Cuál es la jurisdicción de ese Estado? Bueno, obviamente su territorio, pero no va a estar restringida a su territorio, sino también que se va a extender a situaciones extraterritoriales cuando la persona esté de alguna forma bajo el control de ese Estado. Y entonces podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si alguno de estos presupuestos no se cumple? La persona siempre va a tener algún tipo de forma, digamos, de que su derecho se garantice. ¿O qué pasa si entramos en un esquema en el que alguno de esos presupuestos no esté debidamente, digamos, no se respete totalmente? Y esto nos lleva a ver un poco más allá y ver la realidad del derecho internacional, ¿no? Y acá trata de hacer el esquema pues lo más comprensible, pero al mismo tiempo lo más complejo posible. Y vamos a ver que realmente ya el derecho internacional no responde a ese esquema de derechos y acuerdos entre estados y obligaciones entre estados, sino que tenemos tratados internacionales que no solo van a vincular personas físicas, sino que también van a consagrar derechos para empresas multinacionales, para pueblos y comunidades autóctonas indígenas. Vamos a tener relaciones entre las personas físicas y el Estado, pero también entre las personas físicas y las empresas multinacionales, quienes al mismo tiempo van a tener relaciones con los estados, con organismos internacionales, que también son actores, parte del derecho internacional, con ONGs, que tal vez son parte de la sociedad civil, y por supuesto tenemos los actores armados o los actores no estatales. Cuando nosotros llegamos acá, vamos a empezar a ver que el sistema, o digamos la pirámide, la estructura que teníamos, pues empieza a ver sus bases, no sé si la palabra correcta va a ser diezmadas, pero sí de alguna forma va a empezar a tambalearse el sistema que tenemos. Y vamos a empezar a encontrar situaciones que, como bien ustedes dijeron, están quedando por fuera de ese esquema. Y podemos llegar a resultados que no queremos. Ahora, antes de llegar a hablar de esos resultados que no son deseables, o por lo menos para mí no son deseables, vamos a verlo más adelante. Sí es importante hacer esta relación. Algunos de ustedes ya deben haber llevado los cursos tanto de Derecho Internacional Público como de Derecho Internacional Privado. Sin embargo, quiero aclararles, digamos, cuando estamos hablando de Derecho Internacional, al final de cuentas es uno solo. Y creo que mis alumnos ya saben muy bien que yo tengo una posición un tanto escéptica sobre el tema o la partición de Derecho Privado y Derecho Público. Usualmente es útil para estudiar, para fines didácticos. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a la aplicación o la realidad, esta se vuelve pues muy distinta. En el caso del derecho internacional público y el derecho internacional privado,
el derecho internacional público, los tratados, los acuerdos a los que van a llegar a los estados, usualmente va a fijar los límites para las relaciones que se dan bajo el derecho internacional privado, ¿no? ¿A quién nos va a regular el derecho internacional privado? Bueno, por ejemplo, las relaciones entre parejas internacionales, las relaciones de empresas multinacionales con un determinado estado o dos empresas internacionales juntas con diferentes sedes, con diferentes relaciones, ¿no? Y en términos digamos, de límites que se va a imponer al derecho internacional privado, tenemos los principios de no interferencia, o sea, un Estado no puede ir y, digamos, meter la mano, que estamos acostumbrados en algunas veces a ver eso en las noticias, y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan legal es esto que está pasando? Bueno, déjenme decirles que no mucho. Pero tenemos un principio de no interferencia en el que un Estado no debería poder y meter la mano sin pedir permiso en otro Estado. Tenemos un principio de territorialidad, en el que por lo general los estados están circunscritos, o normalmente estaban circunscritos a atender las situaciones que sucedían a lo interno suyo, y obviamente en virtud del otro principio, pues tenían que desentenderse de lo que está pasando afuera. Tenemos además ciertos principios de nacionalidad, y obviamente tenemos relaciones diplomáticas que también vienen a restringir un poco esas relaciones, ¿sí? Entonces, algunas veces estos principios vienen y se vuelven o se convierten en obstáculos o barreras legales para las relaciones que vemos en el derecho internacional. Y entonces, acá vamos al tema principal. Llegamos a lo que se conocen como los retos que les comentaba al principio, ¿no? Esos retos van a surgir cuando hay una falta de conexión entre el esquema tradicional y la realidad. Y acá es donde nosotros tenemos que preguntarnos, y también vamos de nuevo a remitirnos a la exposición del profesor Carlos, ¿quién debería hacer los cambios? ¿Es el derecho o es la sociedad? Pero bueno, vamos a hablar un poco de cuáles son estos desafíos. El primero es que, como ya se pueden imaginar, ustedes bien saben, los estados ya no son los únicos que van a violentar derechos humanos, que van a causar daños, ni los únicos que van a operar a nivel internacional. ¿Sí? Actualmente, y si algunos de ustedes tuvieron el gusto de escuchar la presentación de la profesora Soledad Cortés, van a haber escuchado, o van a saber que tenemos actores internacionales, desde grupos revolucionarios hasta grupos terroristas, a crímenes organizados, las mismas empresas que operan a nivel internacional, que interactúan a nivel internacional, ya sea con otras empresas, con sujetos, con estados, como lo vimos. Y esto implica que también pueden causar daños y que pueden violentar derechos humanos, ¿sí? En esta área, o sin embargo, a pesar de esta realidad, los sistemas penales nacionales ya no son suficientes para responder a estas situaciones. Los estados, en virtud de los principios que les mencioné anteriormente, están limitados también para interferir entre actores que están basados en otros países. Por ejemplo, imagínense ustedes, y recuerden los presupuestos que les comenté. En derechos humanos dijimos que para que un Estado pueda intervenir ante un tercero, ese tercero que está infringiendo un daño a los derechos humanos de otra persona, tiene que estar basado en su territorio o por lo menos estar bajo su control. ¿Qué pasa cuando quien le está haciendo el daño a esa persona está fuera? Por ejemplo, podríamos incluso conectarlo con una situación cibernética. ¿Qué pasa cuando quien está haciendo el daño está fuera de mi jurisdicción, está fuera de mi control, pero está afectando a una persona que está dentro de mi jurisdicción? ¿Cómo hago yo para intervenir en situaciones? ¿Cómo podría hacer para garantizarle a esa persona esos derechos, ¿no? Y por supuesto, hay intereses políticos y balances de poder. Hay muchos estados que no están interesados en una intervención, hay muchos estados que están interesados en que se mantengan estas relaciones estrictas en las que ninguna persona va a intervenir. ¿Qué avances? Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Estos son los presupuestos que teníamos y cómo estas situaciones se van saliendo de estos presupuestos. Entonces se van quedando fuera o vamos entrando en lo que algunas veces conocemos como lagunas. Ahora, ¿qué avances se han dado? Bueno, los estados en este sentido, y les digo, este primer reto es el que tal vez se ha trabajado más a nivel internacional, se han adquirido acuerdos y tratados de cooperación para combatir terrorismos y crímenes organizados, se ha establecido el derecho penal internacional, sin embargo con sus limitantes, puesto que vemos que no todas las personas se les juzga igual ante el derecho penal internacional. Y aquí hablábamos un poco, bueno, de que hay justicia para los pobres, pero no hay justicia para los ricos. En la sociedad internacional usualmente vemos eso, y vemos ahorita un presidente de Estados Unidos que
se arrogó o incluso está denominando como entes hostiles a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También tenemos principios como la jurisdicción universal ante crímenes de lesa humanidad, pero no todos los países se animan a utilizar esa jurisdicción universal. No todos los países se animan a aplicar esos tratados porque podrían eventualmente afectar relaciones diplomáticas. Y por supuesto, cuando hablamos de relaciones con actores, grupos revolucionarios, por ejemplo, se ha logrado adquirir o se han utilizado técnicas de negociación en las que se les involucra y se adquieren compromisos formales con estas organizaciones para que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto obviamente con ciertas limitaciones y algunas veces hasta con un carácter un poco utópico. Ahora, tenemos un segundo reto. Este me gusta mucho. Estamos hablando de las inmunidades diplomáticas, el caso de las organizaciones internacionales. En este caso, tenemos un actor internacional, tradicional incluso, que son las organizaciones internacionales, no son sujetos de derecho internacional, a quienes les reconoce su personalidad jurídica internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no son simplemente una suma de todos los países que las forman, sino que son una persona independiente. Y sin embargo, en este momento, en estas circunstancias en las que estamos, cuando una de estas organizaciones ha causado, porque no es una situación nueva, ha causado un daño, no se le puede llevar a esta organización ante ningún tribunal ni se puede hacer valer estos derechos de estas personas. ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, la primera de ellas es el tema de las inmunidades diplomáticas. Este es un caso muy particular de las organizaciones de las Naciones Unidas. Ya han habido casos en que decisiones administrativas, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, en el que se incorpora una persona a una lista de terroristas y entonces se le congelan todas las cuentas, ha sido llevado incluso al Tribunal Europeo de Justicia, ya no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido pues cuestionado y la respuesta general que reciben las personas o los peticionarios que quieren acceder a la justicia, que quieren ver el daño reparado, por ejemplo, las personas que han sido víctimas de abusos sexuales por parte de los cascos azules, las personas que murieron, los familiares de las personas que murieron en el genocidio de Srebrenica. En este caso les puedo contar un poco más porque pues, creo que todos somos relativamente jóvenes. ¿Sí? Entonces, este fue un caso que se dio en la guerra de disolución de la antigua Yugoslavia, especialmente entre el gobierno serbio y las personas musulmanas de nacionalidad bosnia. Cuando este país empezó a desintegrar, hubo una guerra étnica y el gobierno serbio empezó a perseguir a los bosnios. La ONU intervino como una misión de paz. Para ello contó con el respaldo del gobierno holandés, que fue en este caso el que era el dirigente, digamos, o el que prestó, por decirlo así, las tropas, y declaró la zona donde se encontraban estas 8.000 personas como una zona segura. Pero el ejército bosnio atacó con tanta dureza y con tanta crueldad y con tanto encarnecimiento que realmente los cascos azules no tenían o dijeron no tener la capacidad para enfrentarse a estas tropas y prácticamente abandonaron los civiles. A raíz de esto lo que pasó es que bueno, el gobierno serbio toma la ciudad, toma este espacio y empieza a dividir a las mujeres y los hombres, los llevan a espacios aparte y cuando posteriormente salen las noticias se dan cuenta de que todos los hombres, niños, incluso adolescentes, que habían sido separados fueron masacrados. Entonces, las madres de estos jóvenes, de estos adolescentes, presentaron ante las cortes holandesas una queja contra la ONU y contra el gobierno holandés por este abandono y por esta negligencia. Y el gobierno holandés se rehusó a escuchar el caso porque dijo que, bueno, quien tenía el control de la operación era la ONU y la ONU tiene ciertas inmunidades diplomáticas. Los otros casos que podemos mencionar, bueno, son el caso de Haití. La misión de paz contaminó a Haití de cólera, venían contaminados de otras misiones que se habían dado en África y se soltó un brote terrible que asoló con un montón que pues causó la muerte de muchísimas personas. Y los casos pues ya conocidos de abusos sexuales a los cuales en este momento creo que se les está
cobrando en diferentes misiones o diferentes países a la ONU alrededor de 2.000 casos. Voy a ponerme un poquito porque ya me detuve mucho acá. ¿Qué sucede? Bueno, que la ONU tiene un acuerdo, un convenio con sus estados parte que dice que son inmunes a ser llevados ante los tribunales nacionales, a menos de que el secretario de la ONU decida levantar esta inmunidad. Y por otra parte, se dice, digamos, que cuando la ONU cause un daño, la organización está obligada a establecer algún tipo de resolución o mecanismo de resolución de conflictos. La realidad del caso es que, a pesar de los varios intentos que se han hecho de tratar de cobrar la responsabilidad de este organismo internacional, no se ha logrado. La mayoría de los países pues respetan el tratado internacional, los tribunales domésticos, y la ONU, irónicamente, a pesar de ser la gran promotora y la autora intelectual incluso, y tener un gran salón de Consejo de Derechos Humanos, pues no ha tomado tampoco las medidas del caso para ponerse a las órdenes de la justicia. Entonces ahí podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué deberíamos hacer o qué se podría hacer en estos casos? Sí, han habido algunos esfuerzos, la ONU tiene un compromiso muy fuerte respecto de todo el tema de la explotación sexual, hay una campaña a lo interno de los empleados, y lo digo porque pues he estado ahí, de prevención de los abusos sexuales de explotación laboral, y laboralmente sí hay mecanismos, digamos, a lo interno para sancionar a estas personas, pero penalmente o para reparar los daños a las víctimas, eso no se ha dado hasta la fecha. En los casos de inmunidades diplomáticas hay otro tema que yo quiero poner aquí sobre la mesa, que me gustaría que discutiéramos más adelante en la presentación. Es el tema de que las inmunidades diplomáticas buscan garantizar la independencia de actuación de la ONU, ¿no? Podríamos hacer incluso un paralelismo con los tribunales de justicia. En este caso, la ONU, pues sabemos, tiene un rol bastante importante en varios temas a nivel internacional, y podríamos cuestionarnos si esas inmunidades realmente son necesarias al punto en el que las tenemos ahora, si habría que atenuarlas de alguna forma, o si más bien dejan de existir, podríamos causar un perjuicio a la labor tan importante que estos organismos internacionales realizan, no solo las Naciones Unidas como tales, sino extrapolémoslo a otro tipo de organismos internacionales, ¿sí? Un tercer caso, y este, bueno, también los voy a remitir a la conferencia de la profesora Soledad Cortés, porque yo lo voy a ver muy rapidito, pero bueno, el tercer caso son las reglas jurisdiccionales. ¿Se acuerdan un poco de los principios que comentamos, ¿no? De territorialidad, nacionalidad, y que el derecho internacional privado es el que nos viene a sentar las reglas en estos casos? Bueno, se da y se ha dado que tenemos empresas Bueno, volvimos a perder la conexión. No sé si la profe me escucha. Vamos a dar unos momentitos para ver si volvemos con la profe. Bueno, ya volví. Monse, ¿dónde se quedaron? Listo, profe. Estábamos en la presentación, en el punto 3. Ok. Ahora sí, lo ven bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, gracias. Listo. Bueno, como les iba diciendo, lo que sucede en estos casos es que las empresas adoptan otras formas, ya sea que se asocian con gobiernos locales o con empresas locales y crean subsidiarias, esa era la palabra que andaba buscando, y causan daños, incluso, por ejemplo, en el caso, uno de estos que les estoy poniendo acá, el que es de Hudbay Minerals, que se está juzgando en este momento en Canadá, incluso llevó a la muerte de una persona opositora a sus operaciones en el gobierno en Guatemala. ¿No? En los otros casos, por ejemplo el de Shell, han sido daños ambientales sumamente graves, que han llevado a una población entera a enfermar, a desplazarse, a que sus ríos sean prácticamente inservibles, a deteriorar hasta tal punto el medio ambiente que ni siquiera tienen medios de vida suficientes para poder sobrevivir. Entonces, obviamente, esto los arrastra a la pobreza,
a incluso situaciones de esclavitud donde los gobiernos facilitan o promueven que las personas sean parte, digamos, sean explotadas laboralmente por otras empresas. Es el caso de Neptune, que también se está juzgando en Canadá. Recordarán que el derecho internacional público nos ha fijado varios límites, ¿no? Usualmente nos dice, bueno, yo solo juzgo, o solo los estados solo están autorizados a juzgar o atender a las situaciones que pasen dentro de su territorio, o que tengan que ver con uno de sus nacionales. No sé si algunos recordarán, este es un principio que también vemos en derecho penal. A alguien que además no está afectado por las inmunidades diplomáticas, y por cierto tengo que respetar el principio de interferencia. Entonces, bueno, ¿qué sucede cuando estas personas, cuando hay intereses económicos de por medio para que los estados donde están sucediendo las cosas, el sistema de justicia no se mueva? Y muchos me dirán, bueno, tenemos el sistema internacional de justicia, sí, pero ¿hasta qué punto esto es realmente justicia, no? La Corte Interamericana viene, nos juzga, nos dice que Guatemala es culpable de no actuar en estos casos, pero a las víctimas, si Guatemala no hace más allá que tal vez hacer un mea culpa, hacer algunos esfuerzos de reparación, etcétera, realmente esas víctimas nunca van a ver una reparación, ¿no? Y sobre todo, la empresa nunca va a sufrir las consecuencias de lo que hizo o no hizo. En este sentido, internacionalmente, se ha hecho un esfuerzo muy grande por, decirlo así, tratar de navegar esta estructura jurídica, tratar de brincarnos las dificultades que hemos tenido y sobre todo buscar formas, digamos, de habilitar estas normas jurisdiccionales para poder facilitar o lograr que los estados puedan escuchar estos casos y realmente estas personas, estas víctimas que han visto afectados sus derechos, puedan acceder a la justicia como tiene que ser. Dificultades, miles. Hay dificultades de pruebas, estructuras empresariales, los fondos para sufragar los gastos. Obviamente hay intereses políticos y económicos de por medio que buscan cómo obstaculizar esto, pero al mismo tiempo también ha habido pues intentos de buena voluntad y se han logrado algunos avances. En principio, se ha logrado, digamos, gracias a los esfuerzos de la academia, esfuerzos de abogados, organizaciones no gubernamentales, se ha logrado jugar con el tema de la responsabilidad por daños y las violaciones a los derechos humanos. Ustedes recordarán que la profesora Soledad Cortés les hablaba de la responsabilidad sobre todo penal. En este caso, bueno, sabemos que no todos los ordenamientos jurídicos dan una respuesta o tienen una legislación que habilite a las empresas a ser juzgadas penalmente, incluyendo nuestro sistema, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado es una forma, tratar de alcanzar justicia por medios indirectos. Y uno de esos medios ha sido tratar de buscar justicia a través de la reparación de daños civiles. Esto, pues en un principio ha enfrentado muchas dificultades. Paulatinamente, las Cortes Nacionales han empezado a aceptar que el derecho a la justicia es lo suficientemente importante para levantar los velos corporativos, para reconocer deberes de cuidado e incluso para permitir escuchar un caso que casi no tiene conexión con nuestro territorio, con tal de garantizar que una persona pueda ser escuchada en un tribunal independiente o un tribunal imparcial. Recordemos que usualmente en los estados donde sucedieron los hechos, esto pues no se garantiza, ¿no? Y hay un, por decirlo así, en este momento un debate, una puja, una discusión, por no decir un pleito, a nivel internacional entre muchos sectores, para que los ordenamientos jurídicos, especialmente el ordenamiento internacional, se mueva a habilitar estas situaciones. Y hemos tenido algunos precedentes interesantes, tanto a nivel nacional, digamos, tenemos el caso del Chuck versus Hudbay, que está ahorita siendo escuchado en Canadá. Ya los tribunales de justicia, digamos, creo que es la Corte Suprema de Apelación, no estoy segura, ya han dado los primeros pasos y han permitido que el caso se escuche por razones de que las personas no van a tener oportunidad en otro lugar. Y obviamente porque estos han logrado demostrar que la empresa que causó el daño en Guatemala tiene una base, una empresa madre, por decirlo así, en Canadá, que es la que sufraga los gastos y la que tiene patrimonio que podría responder. También tenemos los casos en Holanda contra Royal Dutch Shell, que en este caso las personas lograron convencer a las cortes de que la empresa madre tenía un deber de cuidado respecto de su subsidiaria. Y tenemos el caso de Araya versus Neptune,
también es el caso de una empresa madre, es un tema también de acceso a la justicia, los demandantes son personas refugiadas. Tenemos los casos de Lockwood and Others contra Vedanta y Kumilog en Francia, que esos son particularmente importantes porque acá ya las cortes dieron un paso que no se habían atrevido a dar, y es que han empezado a decir, bueno, el derecho a la justicia por sí solo podría ser suficiente. Aunque yo no tenga interés en este caso, aunque yo no tenga conexión, podría ser suficiente para que estas personas vengan a mí y yo les pueda garantizar justicia. La Corte Interamericana, por otro lado, en su opinión consultiva sobre el medio ambiente, la opinión consultiva 23/17, también hizo un avance muy importante, muy valiente, diría yo, porque se atrevió a decir que los estados podrían llegar a ser responsables por daños causados en el extranjero por personas que estén bajo su jurisdicción a lo interno. Entonces, si por favor hagan preguntas si esto no les queda claro. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que si una persona ubicada en Costa Rica causa un daño a una persona ubicada en Panamá, Costa Rica podría ser responsable por ese daño causado. Y esto nos empieza a nosotros a abrir un trecho, nos empieza a abrir un sendero para poder llevar adelante estos casos. El último caso, el de Arlewin contra Suecia, de la Corte Europea de Derechos Humanos, por otra parte, sí le dio preferencia al tema de la conexión, pero al mismo tiempo le dijo a Suecia que era culpable de no permitir el acceso de esta persona al derecho a la justicia por haberse negado a escuchar un caso. Les voy a contar qué fue lo que sucedió rápidamente. El señor Arlewin, si no me equivoco, era un presentador sueco que transmitió, del cual transmitía Bueno, volvimos a tener un problemita con la conexión. Vamos a dar un momentito para que la profe se reintegre. Bueno, por mientras les quería recordar que para la inscripción a la Semana Académica del Derecho 2020 la pueden hacer tanto en la página de Facebook como en la de Instagram. Ustedes ingresan al perfil de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la sede de Guanacaste y ahí mismo pueden optar por la opción del certificado que se les hará llegar. Hola. Listo, profe. ¿A dónde me quedé? Disculpen, se lo juro que alguien me está haciendo bullying con la conexión de internet. No he tenido tantos problemas hasta hoy. Tranquila. Estamos, sí, con la explicación de este último. Del último caso. Sí, correcto. De Suecia. Bueno, básicamente, en este caso lo que dijo el Tribunal Europeo es que el caso tenía tantos elementos que lo conectaban a Suecia que aunque el daño se había causado afuera, no podían omitir o no podían negarse a escuchar el caso. ¿Sí? Ahora, otro reto, digamos, que nos vienen a dar las reglas jurisdiccionales es el caso de Nadliman contra Suiza. Este es un caso muy interesante en realidad porque nos lleva al tema de que, bueno, ¿qué pasa cuando quien causa el daño es un exdirigente o un político muy importante? En este caso, este señor Nadliman fue torturado bajo la orden del Ministerio de Interior de Tunisia, si no me equivoco. Y él buscó refugio en Suiza. Y cuando este señor, que era parte del Ministerio de Interior de Tunisia, llegó a Suiza a hacerse un tratamiento médico, él y una organización internacional interpusieron un caso de demanda civil por daños causados contra su torturador. Suiza se negó a escuchar el caso. Bajo los argumentos, no tanto de un tema diplomático, sino un tema de que no tenían conexión con el caso, que iba a ser muy difícil probarlo, que iba a ser muy difícil y muy costoso para ellos poder llevar el caso adelante. Y entonces, esta organización y este señor llevaron el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos. La Corte Europea decidió, básicamente, hizo un análisis de los acuerdos que había a nivel europeo en estos temas y dijo, bueno,
En este caso, aunque es cierto que el señor Naid Limán muy probablemente no va a tener acceso a la justicia en su propio país, ni en ninguna circunstancia, básicamente. Como estamos hablando de un tema de materia civil, no hay un acuerdo entre los estados a este punto. Hubiese sido diferente si el tema hubiera sido una demanda penal, una demanda por tortura, porque es un crimen de lesa humanidad. Hubiese sido distinto, ¿no? Hubiéramos podido aplicar la jurisdicción universal y hay un acuerdo casi en la totalidad de los estados europeos. Pero como estamos hablando de un tema civil, un tema de reparación de daños, no hay acuerdo. Entonces, los estados en este caso van a tener un margen de apreciación muy alto y ellos van a ser los que van a decidir si pueden o no, o si quieren o no aplicar la jurisdicción o el foro por necesidad. Entonces, básicamente, yo siento que la Corte desperdició esta oportunidad, porque siento que desde el ámbito, desde las organizaciones que trabajan por el respeto de los derechos humanos, hay un puje tan fuerte para poder abrir este trecho, para poder abrir este espacio y que estos casos sean escuchados en un foro foráneo, porque claramente en el país donde sucedieron las cosas nunca van a ser escuchados. Pues la Corte Europea se echó para atrás y dijo, bueno, el Estado es el que decide, ¿no? Entonces, estos son un poco las situaciones o los retos que estamos enfrentando ahora mismo. Ahora, volvamos un poco al inicio. Ya casi termino, ya voy a terminar. Básicamente, quiero que repasemos nuevamente lo que hemos hablado que conlleva el derecho al acceso a la justicia. Lo primero que quiero que veamos es que este derecho está consagrado en casi todos los instrumentos básicos de derechos humanos, desde la Convención Americana, la Convención Africana, la Convención Europea y el Pacto Internacional. Si ustedes van y ven los niveles de ratificación, son niveles sumamente altos. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, si a lo interno les estamos exigiendo a los estados que respeten este derecho, ¿por qué no podemos exigirles o de qué forma podríamos exigirles que respeten este derecho también en términos internacionales, ¿no? ¿Cómo vamos haciéndolo? Y más teniendo en cuenta que una Corte Europea tuvo la posibilidad de decirle a un estado que esta situación o estos retos o estas lagunas eran una violación al derecho al acceso a la justicia y no lo hizo. Por otro lado, recordemos estas tres precisiones que hizo el Comité de la ONU de los Derechos Humanos. La legislación tiene que garantizar, o los estados en general tienen que garantizar que ninguna persona sea privada en términos procedimentales a su derecho a exigir justicia. Y dos, la legislación tiene que ser capaz de lidiar con cada una de las situaciones que le son presentadas. Entonces, esto se lo dejo acá sobre la mesa y digo, bueno, tenemos estos retos, tenemos estas situaciones. Ahora preguntémonos. Vimos que hay ciertas limitaciones que tienen tal vez una razón de ser, una justificación, como por ejemplo en este caso las inmunidades diplomáticas. Pero sin embargo, no dejan de ser situaciones que se vuelven, pues que son groseras, ¿no? Que son molestas a la vista y que realmente uno se pregunta, bueno, ¿cómo tienen la autoridad moral para hablar de derechos humanos, para promover objetivos de desarrollo sostenible, etcétera? Y por otra parte, no están haciendo lo mínimo que les corresponde, que es ponerse las órdenes de la justicia, resarcir a las víctimas, garantizar una reparación. Por otro lado, ¿cómo podríamos presionar a los estados o a las mismas organizaciones internacionales, a la misma ONU, para arreglar estas situaciones? Y finalmente, se los voy a dejar ahí sobre la mesa, esta fue mi investigación de maestría. ¿Podría eventualmente el derecho al acceso a la justicia por sí solito convertirse en una regla jurisdiccional que nos abra todas estas limitaciones? Entonces, bueno, estas son algunas preguntas que me gustaría que reflexionen y con las que me gustaría cerrar la presentación de hoy. Finalmente, para cerrar un poco este espacio, y voy a remitirme a la exposición también de don Carlos nuevamente, quería dejarlos con esta frase. Es de una autora feminista y ella lo que nos dice es que no existe, por supuesto, la academia apolítica. Y eso se lo digo porque siempre que nosotros estamos estudiando, cuando nosotros como estudiantes de Derecho no solo somos abogados que van a ir a pararse una corte, sino que estamos ahí para analizar las situaciones sociológicas que estamos viendo y para tratar de cuestionarlas e incluso darles algún tipo de respuesta. Y eso obviamente tiene que hacerse también desde nuestras convicciones. Así que muchas gracias. Perfecto, profe. Más bien, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por esta excelente ponencia tan buena. Pasamos ahorita a lo que es la parte de preguntas.
Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, por favor lo puede hacer por medio del chat de la plataforma Zoom. Vamos a dar unos momentitos y si no, pasamos a la despedida. Entonces, vamos a dar unos minutitos a ver. Tenemos un comentario, nos dice el profesor Daniel Baltodano Mayorga, muy valioso aporte, Gabriela, concuerdo con tu reflexión final. La pedagogía es, entre otras dimensiones, la política y la ética. Muchas gracias, Daniel. Bueno, espero. Muchas gracias. Esther Salazar dice, excelente ponencia, muchas gracias. Perfecto, profe, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por su excelente participación en nuestra Semana Académica del Derecho. Como símbolo de agradecimiento, le haremos llegar a su correo electrónico un certificado de participación. De verdad, muchas gracias por este momento tan bonito, estamos muy agradecidos. Y bueno, nos indica también Kevin Álvarez, muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes hoy y espero que de verdad les haya interesado la presentación. Claro, el gusto es nuestro. Muchas gracias por el espacio. A usted, profesora.